Hola, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hablar de una magnitud que se conoce como flujo magnético, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esta magnitud más adelante nos servirá para poder entender cómo podemos crear corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Pero hoy vamos a intentar definirla para después poderla usar con más conocimiento. Mirad, si nosotros tenemos una espira, un circuito eléctrico que aquí he dibujado en color azul, sería un circuito rectangular, dentro de una zona donde hay un campo magnético, en este caso el campo magnético es constante y lo he dibujado en rojo, ¿de acuerdo? Pues nosotros definiremos el flujo magnético que atraviesa este circuito simplemente de esta forma. El flujo lo representaremos con la letra Φ mayúscula, que es esta de aquí, como el producto escalar del vector intensidad de campo magnético por el vector superficie. Recordad que el vector superficie es siempre perpendicular a la superficie que representa, ¿de acuerdo? En este caso, si esta es la superficie de la espira, ¿no? Esta de aquí, esto lo estoy marcando aquí, pues el vector S sería perpendicular a la superficie. Recordad que el producto escalar también lo podéis expresar como el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces aquí he dibujado un par de situaciones. Fijaros que en el primer caso, si quisiéramos calcular el flujo, pues simplemente tendríamos que calcular el módulo del vector S, si nos lo dieran, ¿vale? Después de esto lo tendríamos que multiplicar por el módulo del vector S, que sería la superficie, y luego por el coseno del ángulo que forman B y S. Fijaros que en este caso B y S tienen el mismo sentido, la misma dirección, pero no, el ángulo que forman es 0 grados. O sea que en este caso el coseno de 0 vale 1, sería simplemente multiplicar B por S, ¿de acuerdo? Cuando ocurre esto, diremos que el flujo que atraviesa esta superficie es máximo, ya que el valor máximo que puede tomar el coseno de alfa es 1. En cambio, fijaros, si esta misma espira yo la giro 90 grados y la coloco así, ahora el vector S, en lugar de estar mirando hacia el eje X, estará mirando hacia el interior de la pizarra, ¿vale? O sea que estaría, digamos, en el eje Z hacia adentro. En este caso, el flujo que atraviesa esta superficie sería el valor de B multiplicado por el módulo de S, pero ahora el ángulo que forman el vector S y el vector B es 90 grados, ¿lo veis? El coseno de 90 vale 0, por lo tanto el flujo en este caso sería 0, ¿de acuerdo? Como veis, el flujo depende mucho del ángulo que forman B y S. También dependen del valor de la intensidad del campo. Imaginad que yo tengo aquí un imán que crea un campo magnético. Sí, y esto sería un circuito con una superficie que estaría aquí y su vector S que sería perpendicular a la superficie, ¿de acuerdo? Si yo acerco el imán a la superficie, estaré aumentando la intensidad del campo magnético, con lo cual el flujo a través de esta superficie aumentará. Si yo alejo el imán del circuito, estaré disminuyendo la intensidad del campo magnético, con lo cual el flujo será menor. Otra cosa que debéis tener en cuenta es que el flujo magnético también puede ser negativo. Si el ángulo que forma, en este caso S y B, es mayor de 90, si está entre 90 y 180 grados, entonces el flujo podría ser negativo. Para finalizar, recordad que el flujo, al ser el producto escalar de dos vectores, es una magnitud escalar, y en el sistema internacional las unidades del flujo magnético son el Weber. Weber se representa como WB. Esta unidad, que es la unidad en la que se mide el flujo en el sistema internacional, se ha tomado del apellido de un físico alemán llamado Wilhelm Weber, que fue el creador o el inventor del primer telégrafo eléctrico, ¿de acuerdo? Si os fijáis, un Weber equivale a una Tesla por metro cuadrado, ¿vale? Que serían teslas por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Y ahora, para finalizar, haremos un ejemplo donde calcularemos el flujo, ¿de acuerdo? Vale, el ejemplo que vamos a realizar dice lo siguiente. Fijaos que tenemos aquí una espira rectangular cuya área es 1 metro cuadrado.
está situada en el momento inicial justamente de esta forma, con lo que el vector S y el vector B inicialmente forman un ángulo de 0 grados. Entonces nos dicen que esta espira está girando en torno al eje Y con una velocidad angular de 1000 vueltas por minuto. Entonces nos preguntan cuánto ha variado el flujo después de que haya pasado un tiempo de 0,001 segundos. La variación del flujo que va a experimentar esta espira será el flujo final, le tendréis que restar el flujo inicial, ¿de acuerdo? Vale, el flujo inicial es el que está pasando en este momento por la espira. Entonces el flujo inicial lo podéis calcular ahora mismo, porque sería B, el módulo de B, por el módulo de S, por el coseno del ángulo. Pero fijaros, el módulo de B es 0,3. El módulo de S es 1 metro cuadrado. Y el coseno del ángulo, en esta situación inicial, S y B forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, directamente esto vale 0,3 Webers. Ya tenemos el flujo inicial. Y el flujo final, lo que nos va a pasar es que necesitamos saber cuánto ha girado la espira para poder saber qué ángulo forman S y B, puesto que cuando esta espira gire, S ya no formará un ángulo de 0 grados con el vector B, sino que se habrá desplazado un cierto ángulo. Pero como tenemos la velocidad angular, podemos calcularlo fácilmente. Fijaros, la velocidad angular la vamos a expresar, está expresada en vueltas o revoluciones por minuto, la vamos a pasar a grados por segundo. Fijaros, una vuelta equivale a 360 grados, ¿sí? Y un minuto equivale a 60 segundos. Si hacéis esto, tendréis los grados por segundo que gira la espira. Fijaros, serían 1000 por 360 y esto dividido entre 60. ¿De acuerdo? Gira 6000 grados por segundo. 6000 grados por segundo. Pero como solo ha pasado este tiempo, ¿cuántos grados habrá transcurrido? Si multiplicáis por 0,001, ¿de acuerdo? Me da 6 grados. Es decir, que en una milésima de segundo esta espira ha girado 6 grados. Por lo tanto, el vector S ha girado 6 grados, que será el ángulo que formará con el vector B. Por lo tanto, el flujo final ya lo podemos calcular, lo que será B por S por el coseno de alfa. B seguirá valiendo 0,3, S seguirá valiendo 1, pero ahora el ángulo no será 0 grados, sino que será 6 grados. Si os fijáis, ha disminuido un poco el flujo, porque serían 0,3 por el coseno de 6 grados. Esto me da 0,29. Vale, ahora que ya tenemos el flujo inicial y el flujo final, lo único que nos quedaría sería restarlos, ¿de acuerdo? El flujo final es 0,29 y el flujo inicial es 0,3. Por lo tanto, esto da menos 0,01. ¿Vale? Si os fijáis, la variación del flujo es negativa, puesto que el flujo inicial era el máximo posible, ya que S y B formaban un ángulo de 0 grados. Al girar la espira ha disminuido el flujo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente punto de teoría. Un saludo.